Bien amigos, en este video o prácticamente en este curso voy a tratar de enseñarles unos conceptos básicos y sumamente claves dentro de una operativa para tomar trades de alta precisión o trades basados en puntos de reacción o puntos de recapitalización para tomar trades en el mercado Forex. Miren, los conceptos que yo aplico en el mercado básicamente están basados primero en la fractalidad del mercado, entender cuál es la fractalidad del activo en las temporalidades macro, en las temporalidades micro, y de esa forma entender si el precio me puede dar un trade a favor de la tendencia o en contra tendencia. Es decir, yo considero que entender ese contexto es lo que te permite reducir el número de trades que puedes tener por semana. Significa de que cuando tú entiendes la estructura macro, cómo se está desenvolviendo el precio, y no necesariamente en una estructura diaria, puedes también evaluarlo en una estructura trimestral. Y aquí te voy a dar un ejemplo desde un contexto fundamental de cómo estoy buscando trades a partir de ahora, tratando de reducir al máximo la cantidad de trades por semana y el momento que entre, que esos trades sean de oportunidad, es decir, sean trades que sí o sí hay que tomarlos y simplemente validarlos con la gestión de riesgo, buscando los ratios de beneficios que la forma de operar te dé, en este caso 1.4 o 1.5. Vamos a empezar por el concepto de fractalidad, el concepto de entender la estructura macro, perdón, la estructura de un fractal alcista y cómo se puede formar el fractal. Entendiendo esto, prácticamente tú dejas de operar por operar. Y si en algún momento, te doy mi caso, yo antes hacía un promedio de 80 operaciones a la semana. Yo recuerdo que eso fue en mis inicios de hacer trading. Y poco a poco, a medida que iba entendiendo estos conceptos, ya no tenía como que sentido seguir operando todos los días, cuando lo que debo de entender es el contexto macro, la formación de fractales y la confirmación de los fractales a partir de zonas potenciales, sea de compra o de venta. Y ahí se fue reduciendo todo. Aquí va el concepto. Miren, cuando ustedes tratan de identificar una tendencia macro, usted tiene aquí un impulso, correcto, y este es básicamente el inicio, aquí el inicio del impulso. Para que exista un impulso, amigos, deben de saber que hubo una inyección primero de dinero, ¿ok? Una manipulación bajista y luego ingresan órdenes en compra. Es decir, aquí hay órdenes en negativa. Este concepto es clave entender para que entiendan la lógica de por qué hay que esperar que el precio regrese a zonas potenciales en este caso, de compra. Primero hubo manipulación bajista, órdenes en negativo y luego ingresan órdenes en positivos, órdenes en grandes volúmenes que hacen que el precio expanda al alza. ¿Ya? Y esto se desplaza, se desplaza, se desplaza. Ahora la pregunta es, cuando el precio regresa, el precio lo que hace es venir a cerrar esas órdenes. Por eso que ustedes notan, y si ustedes hacen backtesting, estas zonas de compra que están en las zonas extremas, el algoritmo la interpreta como un siguiente impulso luego de cerrar esas órdenes de negativo y volverse a expandir al alza. Quiere decir que el precio hace esto, miren. El precio retrocede y hasta ahí, si hablamos de fractales alcistas, no tengo fractales alcistas, simplemente tengo un fractal, ¿okay?, que tranquilamente puede terminar acá, o si realmente se va a respetar la zona, voy a intentar comprar. De eso se trata, entender la formación de fractales. Si el precio replica el movimiento alcista anterior, superando el alto anterior, aquí ya tengo un fractal alcista. Ya no está en formación, ya es un fractal alcista. ¿Por qué? Porque tiene un mínimo, un máximo, un mínimo más alto que el anterior y acaba de crear un rompimiento al alza, es decir, un nuevo alto con respecto al anterior. Esta es la secuencia que hace que la fractalidad de un activo sea alcista. ¿Qué tocaría que el precio realice para seguir manteniendo el esquema de un fractal alcista? Que el precio haga un retroceso y recapitalice para volver a expandir al alza. Y aquí viene nuevamente, el precio regresa, recapitaliza en zonas potenciales, en este caso de compra, y vuelve a impulsarse al alza. Esto es lo que pasa cuando se forman fractales alcistas. Ahora, ¿para qué sirve entender esto? Sirve demasiado, amigos. ¿Por qué?
Porque este comportamiento se da en estructuras semanales, se da en estructuras diarias. Y muchas veces este fractal que ustedes ven aquí es un fractal alcista diario. Y en el retroceso, las estructuras de H4, H1 se vuelven bajistas y uno tiene que tratar de entender, ok, si el fractal principal, que es este. ¿Y por qué se hace importante entender estos conceptos? Porque aquí viene el tema de entender si estamos en un trade a favor o en contra de tendencia. Si ustedes están viendo que este fractal es el principal, este es el fractal principal, una estructura diaria alcista. Se entiende de que todo lo que pase a partir de aquí es parte de un retroceso. Es parte de un retroceso. Retroceso. Y cuando sucede esto, significa de que nosotros podemos tomar dos trades. O podemos operar el trade a continuación, es decir, cuando el precio se adentre a esta zona potencial de compra, que te la voy a marcar con este símbolo. Esta zona se convertiría como un imán de atracción para el algoritmo. Adentrarse a esta zona para luego volverse a impulsar. O podemos tomar el trade a favor de la tendencia, es decir, este impulso que ustedes ven aquí, o ver si la estructura que está haciendo en el retroceso me permite hacer una venta. Ya, entonces aquí yo decido qué tipo de trade puedo tomar. Un trade a favor de la tendencia o un trade en contra de tendencia. Eso es clave. Si ustedes revisan, bueno, voy a terminar primero con la parte del contexto técnico. Ya, esto debe estar clarísimo, amigos. Cuando yo entendí esto y en su momento un mentor me lo explicó, yo decía, ahora sí tiene lógica. Por eso es que hay veces que cuando opero, el precio me da apenas 1.3 y luego se va al alza, en caso de una venta. Por lo contrario, estoy comprando, me da 1.1, 1.2 y cae con todo. Quiere decir que estoy viendo el mercado al revés. Y ahí fue que él me explicó, tienes que entender la estructura diaria, semanal, para evaluar primero cuál es el contexto de los fractales. Es decir, si están en fractales alcistas, obviamente que si estás vendiendo cerca de zonas potenciales de compra en una estructura alcista, lo más probable es que el precio te rechace al alza porque ya ha cumplido la función bajista, ya es hora de un cambio de estructura. Y esto sucede así, miren. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen aquí la estructura, miren. Esto suele suceder cuando solo estás mirando las gráficas de temporalidades pequeñas. Este es un punto diario, de estructura diaria. Aquí le voy a poner HTF point. Y el contexto me dice que la estructura es alcista. El contexto diario. Tenemos un fractal alcista. El precio no es que va a caer de forma lineal, ¿no? Eso ahorita lo estamos viendo. El precio viene siendo esto, miren. Fractales bajistas, fractales bajistas. Y ya cercano a la zona, ok, el precio, si va a mantener la estructura bajista, te puede respetar zonas potenciales de venta, ¿verdad? Y aquí tú decides vender. Pero como solo te estás enfocando en la estructura bajista e interpolaridades pequeñas, es que te sucede esto. Y tú dices, bueno, me sacó un SL, pero ¿por qué? Y es porque no entendiste que ya el precio, a medida que iba bajando, se iba acercando a esta zona potencial de compra. Y recuerda que en esta zona las reacciones suelen ser fuertes. ¿Por qué? Porque el precio cumple un ciclo de liquidez. Cierra órdenes negativas y vuelve a impulsarse al alza. Ya, y aquí va al menos lo que yo he tratado de hacer. Si yo entiendo la estructura bajista que está haciendo el precio, yo intento operar, la verdad. Sí intento operar. No les voy a mentir, sí intento tomar la venta. Pero muchas veces estas estructuras no se dan de forma limpia. O sea, y si no se dan de forma limpia, no las puedo tomar. Y lo otro que hago es esperar que se adentre en la zona potencial de compra. Y aquí puedo tener una orden límite o estar pendiente de lo que hace en los horarios de alta liquidez. Sesión London o sesión New York. En caso de Libra Yen, sesión Asia. Muy buenas reacciones suele haber cuando ya el precio se acerca a zonas potenciales. Ya. Entendiendo esto, ahí yo puedo decir, ok, voy a evaluar un retroceso. Y si no puedo tomar ese retroceso, me enfoco en los trades de continuidad. Continuidad. Eso, continuidad. ¿Comprenden esto? Esto es importante. Importantísimo saber. Y el mismo contexto funciona para ventas. Vamos a verlo para ventas, ¿ok? Observen, cuando la fractalidad es bajista, miren, ustedes tienen la formación primero. Tienen aquí el fractal, el impulso bajista. Aplica el mismo concepto. Todo impulso es generado porque primero hubo órdenes
en compra, que quedaron en negativa, y luego una inyección fuerte de ventas, es decir, bloques de órdenes en venta, bajista. Para que el fractal esté en una formación bajista, el precio tiene que hacer esto, un retroceso. Y la confirmación del fractal del fractal bajista me lo da cuando el precio rompe el mínimo que acaban de ver. Es decir, el precio hace esto. Cuando usted tiene esta estructura, prácticamente aquí usted tiene un mínimo. Vamos a pintarlo. Aquí usted tiene un mínimo. Aquí usted tiene un alto, un bajo, un alto más bajo que el anterior y un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. Cuando usted tiene esto, prácticamente ya tiene la formación del fractal bajista. ¿Qué deberíamos esperar? Que el precio confirme un siguiente impulso en la zona potencial de venta. Y a partir de ahí, nosotros evaluar el siguiente impulso bajista. Es decir, esto que está aquí. Retroceso y un siguiente impulso bajista. Perdón. Ya, así es como se forma la fractalidad bajista. Y de igual manera, el concepto de primero revisar las gráficas en diario, semanal, te permite tener un panorama claro de lo que está haciendo el activo. ¿Qué zonas potenciales podría el precio buscar en un retroceso? Es decir, en este retroceso que el precio realiza, ¿qué zonas potenciales para volverse a impulsar a la baja podría buscar? Y el objetivo, obviamente, es cerrar órdenes y volver a abrir. Por eso estas zonas funcionan como imán de atracción. Ya. Yo normalmente cuando el precio baja con todo, yo suelo marcar las zonas o les trazo una línea. ¿Ok? Porque entiendo de que tarde o temprano el precio va a buscar esas zonas. Por un concepto de liquidez, imán de atracción, combustible para el algoritmo hacer su siguiente jugada. Ahora, si yo me enfoco en los trades de retroceso, está bien. Hay veces que sí se arman bien estos trades. Este impulso que ustedes ven aquí, sí se arma a veces así, miren. Sí se arma de forma clara. Pero hay veces que no. Y eso lo vuelve complicado operar. Y ahí viene el tema de ser sensato en tu plan de trading. Si el precio no me arma una estructura clara, no tiene sentido operar. No tiene sentido evaluar o estar mirando la gráfica. Y lo otro es esperar el trade a favor de la tendencia. Estamos hablando del trade de continuidad. Cuando el precio se adentra a esta zona, que está aquí, miren, a la zona potencial de venta, vendemos. ¿En qué horario? Puede ser en la Kingston de London, Kingston de New York, o esperar confirmaciones en esas sesiones. Normalmente el precio no es que de una entra y cae. Hay veces que se toma su tiempo y te arma este tipo de estructuras que tú ves aquí. Se adentra, por ahí ya hace rompimiento, el cambio de estructura en H1 y luego ya el precio hace esto y cae. ¿Ok? Y este tipo de comportamientos, la idea es entender en qué sesión se puede dar y la confirmación debida para poder entrar. Ya, entendiendo esto, ahí es más fácil, amigos. Créanme, se vuelve más fácil buscar un trade. ¿Por qué? Porque prácticamente ya tengo clara el esquema macro o la herramienta para entender dónde me puedo posicionar. Vamos a revisar, por ejemplo, el libra dólar. Yo tengo el libra dólar aquí marcado y para análisis de esta semana. Miren la estructura diaria del activo. Esto de aquí lo voy a ocultar, miren. Esto de aquí lo voy a ocultar. Lo voy a ocultar solo a manera de ejemplo. Yo creo que sí sirve aquí el reproductor. Ah, sí, miren. Pero qué feo. Miren, yo TradingView no uso. A mí me gusta MetaTrader. Pero como acá me permite usar ciertas herramientas para hacer más didáctico lo que comparto con ustedes, es que lo uso. Ya miren, la estructura de este activo... voy a sacar eso nomás. Se ve feo. Miren, la estructura del activo, previo a todo lo que venía haciendo semanas atrás, voy a poner aquí esto. Venía siendo alcista. Es decir, impulso alcista. Impulso alcista. Correcto. Impulso alcista, miren. Totalmente alcista. Y el concepto de fractalidad me dice, ok, semanas atrás toda la estructura que venía teniendo el activo era alcista, ¿verdad? Totalmente alcista. Aquí yo no noto los fractales en diario de forma clara. Y sucede que no es que siempre va a ocurrir un esquema para validar una entrada. Y eso hay que tenerlo claro. Si ya hay una forma de operar que te está funcionando y de pronto no te da una entrada un día o una semana, no significa que la estrategia no sirva. Porque aquí es cuando vienen los conceptos, los malos conceptos, de creer que debes aprender más trading, meterte más información, o por último, aprender más de 2, 3, 4 estrategias. Y a la final terminas confundiéndote
Espérame, que hay un perro de un vecino desgraciado. Y, y, y se suele confundir, pues, ¿no? En algún momento a mí también me pasaba eso. Por eso no, ya a estas alturas, amigos, luego de haber ganado dinero con FTMO, yo ya entiendo que ya no existe el tema para mí de andar aprendiendo a cada rato nuevas estrategias. De hecho, considero que ya es una pérdida de tiempo. Porque si ya una te funciona, tienes que ser paciente. Yo ya hasta el día de hoy entiendo cuándo se vuelve más efectiva mi operativa y cuándo no se vuelve efectiva mi operativa. Y por eso dejo de tradear y veo el mercado de una forma diferente. Así que veamos el concepto de fractalidad, entendiendo lo que ha venido siendo el activo. Si la estructura diaria se iba a mantener alcista, noten cómo el precio crea rompimiento sobre el mínimo diario. Y noten que la zona deja de ser relevante. La zona extrema, voy a marcar esto porque estoy en diario, deja de ser relevante. Miren cómo aquí está el rompimiento. Deja de ser relevante y se invalida. ¿Qué proporciona este dato, chicos? ¿A ustedes qué indicio da? Porque mi indicio para mí es que el mes de julio, que es prácticamente el inicio de este trimestre, el precio está marcando una nueva tendencia para este activo. De alcista a bajista, y aquí hay un contexto fundamental de lo que provoca este movimiento. Es básicamente un tema de los aranceles, los nuevos acuerdos que se han hecho. La tasa de interés de Estados Unidos hoy por hoy es la más alta en comparación a la de los más países. Y prácticamente el dólar se ha fortalecido por esas razones. Si a ustedes les gustaría investigar un poco más, ¿por qué el dólar se ha fortalecido recientemente? Con una respuesta objetiva, buscando en páginas referentes en asuntos económicos. Yo uso ChatGPT y con ChatGPT tengo muy buenas respuestas con fuentes obviamente buenas, pues no. Y aquí están las tres razones, al menos las más recientes, para que el dólar se haya fortalecido. Acuerdo comercial con Estados Unidos y Unión Europea, la aversión al riesgo del flujo de capital y el tema de las diferenciales de la política monetaria. Por eso tenemos un dólar fuerte este trimestre. Y ya se está denotando a raíz de este rompimiento de una estructura diaria. ¿Yo qué esperaría para el mes de agosto? Miren, el mes de agosto ya estamos por arrancar este día viernes. Este es el mes de agosto, tengo el mes de septiembre y finalizando el mes de septiembre. La estructura que vaya a ser de ahora en adelante considero que es una estructura de retroceso mientras no digan absolutamente nada que el dólar se va a debilitar o algo que lo debilite para que estos activos sigan funcionando al alza. Así que por ahora la tendencia más reciente de este activo está marcada por fractales bajistas en estructura diaria. ¿Quién crea el rompimiento con respecto a este mínimo? Ahí vienen las preguntas de zonas potenciales para vender. ¿Quién crea el rompimiento con respecto a este mínimo? ¿Quién lo crea? Lo crea desde este alto, se crea, miren. Desde este alto se crea ese rompimiento. Miren, desde ese alto el precio simplemente genera intenciones de compra, el precio cae con todo, genera rompimiento y lo que recientemente hizo el activo fue un retroceso agresivo y asimismo un nuevo impulso agresivo. Si ustedes notan, solamente fue una secuencia de velas alcistas y luego el precio velas bajistas. Esta semana, por ejemplo, fueron los últimos 7 días, no pude tomar un trade. Y ya les voy a explicar dónde vendí y al final me sacó un SL. Pero la lógica que tenía del activo me dio a entender que sí iba a bajar, por eso vendía. Y miren, a la final el precio respeta este bloque de órdenes que está aquí. Respeta este bloque de órdenes y cae. ¿Cuál fue la dificultad aquí para intentar buscar una venta utilizando los conceptos de fractales que acabamos de explicar hace poco? Elegir la zona. Ya vamos a ver que en H4, miren, en la zona de H4 donde el precio se adentra, no, para mí al menos todavía no estaba clara el punto correcto. Miren que aquí hay una ineficiencia y el precio simplemente la pinchó. Obvio que arriba de este alto se entiende que hay liquidez porque es un alto diario. Y el precio simplemente reacciona y cae con todo. Miren cómo rompe los últimos mínimos de H4. Los rompe sin problema. Voz de H4. Los rompe sin ningún problema. Ya, ¿cómo hubiese sido una entrada óptima en este activo? Que el precio se hubiese adentrado, ¿ok?, a la zona potencial de venta. Que en este caso son este es Very Blood, últimas intenciones de compra.
y el precio aquí no haya hecho un movimiento tan agresivo, sino que hubiese hecho este tipo de comportamientos, que es ahí donde yo considero que se me vuelve más sencillo mi operativa y tomar un trade ganador. Ya, esto yo lo hablo en referente a mí, chicos. Puede que tú aquí simplemente hubieses dicho, no, yo me voy en venta a partir de este alto, asumo un SL de 34 pics y listo, no tengo problema. Ya, ese eres tú. Recuerda que todas las personas somos diferentes para operar. Todas las personas no tenemos la misma aversión al riesgo. Y en mi caso, a mí me gusta que el precio haga este tipo de conductas. Una vez que ya tengo marcado el point, lo ideal es que el precio, luego del retroceso, se adentre y me arme estructuras claras donde me esté diciendo, sabes que David, ya vengo tomando, ya vengo de mi man de atracción, ya vengo neutralizando la liquidez que había en esa zona potencial de venta. Ahora sí voy a seguir mi camino bajista porque tengo como referencia este rompimiento que está aquí. Este rompimiento que está aquí, el rompimiento de la estructura diaria. Y aquí yo ya tengo el primer rompimiento. Aquí obviamente ya viene rompiendo algunos mínimos. Significa que la zona potencial de venta era esta. Así es como yo interpreto mejor la estructura para tomar trade. ¿Me ha funcionado? Sí. ¿Sí se ha presentado esta estructura? Sí, amigos. Pero hay veces que no. Es como este caso, ¿no? Mira, la pincha y cae. Cae de largo. No te da chance de entrar. Eso no significa que tu forma de operar no funcione o que mi forma de operar es obsoleta. No, es cambiante el mercado. Créame que cuesta entender eso. Cuando no lo entiendes es que pasas a tener apegos. Pasas a creer que el mercado está en contra de ti o que las oportunidades realmente ya no se te presentan como antes y un sinnúmero de cosas que puedes meterte en la cabeza. Simplemente el precio no hizo un esquema claro para tú poder entrar. Nada más. El resto es simplemente buscar el mismo esquema de pronto en otro activo y listo. Y ya, desapegarse de ese tema. Ya, así hubiese sido mi entrada óptima, como les acabo de explicar. Ya, ahora vamos viendo. Ya ahorita ya hice, prácticamente ya les hice el análisis macro del activo. Ya sabemos que ahorita estamos en venta, estamos con una estructura bajista. Y por ahora lo ideal sería que el precio, luego del nuevo rompimiento que hizo, identificar qué fractal actuó para crearlo. Y aquí es donde vamos a ir definiendo otros conceptos que tienen que ver con estructura, zonas potenciales de venta. ¿Quién causa ese rompimiento? Lo hace esta zona que está aquí, miren. Aquí hubo una lucha entre compradores y vendedores, el concepto de oferta y demanda. A la final, la venta sigue su camino, sigue generando órdenes en venta y se entiende que esta zona es un potencial punto de reversión para que la tendencia se siga manteniendo. Y yo marco ese alto, esa zona, y al menos lo que yo espero para esta semana es que el precio siga manteniendo el fractal bajista principal. El fractal bajista principal me dice que, ok, luego de una estructura alcista diaria, el precio acaba de romper. Acaba de romper y esta es la tendencia que se mantendría por ahora mientras el dólar siga fuerte. Aquí yo tengo la primera confirmación para buscar estructuras bajistas a partir de ese rompimiento. Ya, así chicos, es como trato de buscar esos stats, esos tiros de máxima precisión que ustedes ven en mi cuenta de Instagram. Ya, ahí. Ahora, obviamente aquí ustedes tienen ya un modelo. No sé si ustedes ya han visto mi canal de YouTube, pero aquí yo ya les venía explicando en esta lista de reproducción Probamos todos los CRMs cómo más conocidos. funciona, Cuando probamos, perdón, cómo funcionan los modelos de compra y venta que tienen mayor relevancia a la hora de tomar un trade. Y sucede que estos modelos se forman en H4, en H1, y cuando ya tienes ese tipo de confluencias y parámetros, para eso te recomiendo ver esta lista de video. Ya simplemente es orden limit o tratar de ver si esa limit no podría interferir en un stop loss por alguna noticia relevante de la semana. Mañana habla Jerome Powell, esa conferencia es muy importante porque a partir de lo que él diga, se genera una nueva expectativa con respecto al debilitamiento o fortalecimiento del dólar relacionado directamente con las tasas de interés. Y es importante, por ejemplo, yo siempre tengo agendada esa reunión, la veo, almuerzo viendo esa reunión porque es importante entender lo que dice el señor. Y miren, aquí ya está el modelo. El modelo me dice, acabo de ver las últimas intenciones de compra, acabo de ver que aquí hay ineficiencia y si ustedes quieren utilizar la herramienta del FIBO, es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando tú trazas un FIBO de punto inicial a punto final, el FIBO me ayuda a entender que las zonas, ¿ok? Que los niveles del 70
al 886 están dentro de una zona potencial de reversión. Para eso me sirve el FIBO. Y a partir de ahí, yo normalmente me suelo quedar con el nivel 79 y trato de buscar alguna referencia cercana a ese bloque de órdenes. Si por ahí hay una ineficiencia, si por ahí hay un bloque de órdenes en H1, para entender la posible reversión bajista. Ya. Aquí ya vamos aplicando todos los conceptos de fractalidad y entendiendo la dirección del precio. Miren que estoy tratando de añadir también el contexto fundamental para ir tomando un trade de calidad. Ahora, yo les dije, si yo ya tengo aquí la estructura bajista, normalmente, al menos yo, por ejemplo, si ya veo que el precio me está marcando fractales bajistas en H4, yo esperaría simplemente el retroceso en la semana en curso para tomar el trade en venta. Y trato de estar pendiente si la tomo en la sesión de New York o espero alguna confirmación en la sesión de London para entrar en New York. De pronto más adelante les puedo explicar eso más a detalle. Ya, aquí viene el tema de los trades a favor o en contra de la tendencia. Si la estructura bajista se va a mantener, tengo claro de que esta semana podría tomar un trade, a lo mucho dos, si espero la venta, ¿verdad? Y chicos, en caso que la estructura de retroceso hasta esa zona se forme claramente, de pronto en H1, no suelo a tomar trades en 15 minutos, prefiero las de H1, considero que son más relevantes y me da mayor seguridad. Si se forma de forma clara este tipo de retroceso, digamos, podría tomar un trade. Básicamente sería intentar evaluar lo que hace en Asia y London y ver si el precio entre esas dos sesiones del día de hoy se adentra a esta zona potencial de reversión. Y ahí viene el tema, pues no, a ver, en mi caso, David Bravo, más tarde tengo un fútbol, no voy a ver la gráfica en Asia. Ya estoy llegando solamente de pronto leo un rato, respondo, escucho algún audiolibro y me acuesto a dormir. Y me levanto fresco a operar New York. Así que no estaría pendiente del retroceso. Pero sí estaría pendiente mañana en New York de la continuidad de la tendencia bajista. Y ahí viene la planificación de cuántos trades puedo tomar. Por ejemplo, esta semana hasta ahora podría ser un solo trade. Que el precio me dé las confluencias necesarias para tomar un solo trade, 1.4, 1.5. Por eso es importante entender fractalidad. ¿Comprenden hasta ahí? Yo espero que sí. Y si tienen alguna duda, dejen en los comentarios o en la descripción del video hay un enlace de WhatsApp y podremos conversar de trading. No tengo ningún problema. Ya. Eso es en cuanto a aplicando ya los conceptos de fractalidad para 3D a favor o en contra de tendencia. Si yo bajo de temporalidad, miren, si yo bajo de temporalidad me voy a H1, noto que ese nivel 79 tiene confluencias con un bloque de órdenes fragmentado. ¿Qué significa bloque de órdenes fragmentado? En los conceptos de bloques de órdenes, aquí hay tres velas alcistas. Si yo me quedo con el 50%, tiene relevancia con el nivel 79 del FIBO. Voy a trazar de nuevo el FIBO. Punto inicial, punto final. Hay confluencias por ahí, ¿sí ven? Quiere decir que si yo solamente aplico esto, podría dejar una limit desde este nivel hasta el alto. Hay un promedio de 31 pics y obviamente tengo que buscar un ratio de 1.5 para que me dé rentabilidad, pues no. Estamos hablando de más o menos 34 pics, 32 pics en promedio. Si yo bajo de temporalidad y voy a 30 minutos, trato de ver si hay algunas ineficiencias que el precio podría adentrarse a llenar y hacer que mi stop loss sea un poco más pequeño. Y por aquí encuentro uno que ya lo tenía marcado, ya lo tengo marcado en mi MetaTrader. Ahí pensamos dejar una orden limit. Miren, aquí sería el stop loss, aquí sería la entrada. Ok, la entrada sería justo aquí en este nivel, miren. ¿Por qué? Porque aquí hay una ineficiencia de la sesión de New York del día de ayer. Y aquí vamos a entender los conceptos del ciclo de liquidez. Los conceptos de ciclo de liquidez funcionan de la siguiente manera. Miren, cuando el precio hace todo este impulso bajista que ustedes ven aquí, primero el precio genera órdenes alcistas, es decir, compras. Esta vela que ustedes ven aquí. Compras y luego hay una inyección fuerte de ventas. Por eso es que se generan estos vacíos. Eso significa de que aquí el precio podría venir con tranquilidad a neutralizar esas órdenes y volver a impulsarse a la baja. Es decir, esa zona se convierte en un imán de atracción para el precio. Y ahí, aquí yo podría estar esperando la venta esta semana en Librador. Ahora recuerden de que o se respeta el bloque o el precio saca liquidez del alto. Normalmente el precio hace esto, miren.
Ya, si no sucede eso, hay veces que el precio hace esto, miren. Apenas pincha el alto y luego vuelve a caer. Ya, esos comportamientos son basados en liquidez. Solamente fue a sacar puro stop loss y luego se da la entrada. Esto es lo que a veces me suele pasar cuando opero con limit y dejo el orden en el bloque de órdenes, así como tal cual les he explicado. Y el precio solo me saca por una mechita. De hecho, esto me pasó en euro dólar el domingo. Ya lo vamos a explicar, ¿ok? Ya, así funciona para mí la estructura, amigos. Y veamos euro dólar en cambio. Miren, euro dólar así mismo. Voy a explicar dónde salí en stop loss. De hecho, ahí tengo marcada el stop loss de la semana. Solo fue un trade nada más que tomé. Déjenme poner aquí. Solo fue un stop loss. Nada más. Miren, aplicando los conceptos de fractalidad. El precio, asimismo, amigos, desde el mes de julio, el dólar se fortalece, euro dólar y libra dólar tienen comportamientos similares en la estructura. El precio baja y aquí me deja una zona relevante donde el precio no mitiga todas las órdenes y por eso en el retroceso el precio solamente vino a mitigarlas y luego vuelve a hacer un cambio de estructura en H4. Miren cómo se rompen los mínimos H4 y de H1. Cuando pasa eso, yo vi que el viernes era óptimo vender en esa zona que acabo de explicarles. Y este es un modelo de venta, amigos, que está explicado en mi canal de YouTube, en esta lista. El precio ya me deja listo el point y yo vendí. Mandé esta orden a mi comunidad, los parámetros, todo. Vamos a vender, chicos, el día viernes. El precio me activa la orden y se murió. Abre el día domingo y solo fue a sacar mi liquidez de este alto para nuevamente caer. Es decir, erradicó a la gente que ya había vendido o hizo falsos movimientos al alza, como un impulso alcista, donde activa órdenes en compra y luego el precio cae. Básicamente el comportamiento de toma de liquidez. Y cayó lo que yo quería. Yo solamente estaba buscando 1.5 ese día, pero no se dio. Ahora, no significa que falló mi análisis, no. Simplemente no me respetó. Bajo probabilidades se entiende que aquí era el trade perfecto. Pero el domingo abrió el mercado en positivo solamente para caer. Y ya, no pasa nada. Ahora ya estoy enfocado en el siguiente trade. Como por ejemplo el Librador. Ya entiendo la lógica que ha venido haciendo, entiendo el fractal, solo esperar el retroceso y venta. Así trato de hacer el entendimiento de los fractales, el entendimiento de si puedo o no operar. Y días atrás, la semana pasada, el precio me hace el retroceso. Y aquí viene el concepto, no. Yo entiendo que ya el precio venía en retroceso, pero no me dio oportunidad de comprar en las zonas potenciales. Por ejemplo, aquí. Yo vi este camino alcista y dije, ok, vamos a comprar aquí. Por último, si no me respeta esta zona, yo sé que seguimos en zona potencial de compra a partir de este bloque de órdenes. Pero el precio solo se mantuvo haciendo pequeños retrocesos. Miren que más adelante hace un rompimiento increíble al alza. Se lleva dos altos anteriores. Aquí yo lo esperaba. Aquí era un buen trade hasta en un nivel psicológico, miren, en el 17.000. En ese nivel yo mandé orden para que se compre en mi comunidad. Porque tenía la confluencia y el modelo que yo explico. Impulso, rompimiento, ineficiencia. No sé si ya la vieron. Ineficiencia y el precio solamente vino, pinchó la ineficiencia y se va. No dio chance en la compra. Eso pasa, amigos, pasa. Yo ya no me desespero por tomar un trade porque ya entiendo dónde debo entrar. No te voy a mentir, al principio cuando aprendí la metodología de esta forma de operar, sí decía, qué vaina, no vino, tranquilamente pude haber ganado, qué vaina. Qué loco. Ya voy a esperarlo al siguiente, tampoco, no, qué vaina. Y ya acá, ya simplemente se da la venta. Yo dije, bacán, el día domingo amanezco en profit. Y cuando veo el lunes, me atraté y CL. Por eso que aquí le tengo agregado el RIC, el del símbolo de la muerte. Porque me sacó un SL. Ya, si yo sigo la tendencia bajista, está pasando lo mismo que el activo el libra dólar. Revisemos en H4. Si ustedes ven en H4, claramente ahorita estoy dentro de este impulso, miren. El fractal de H4 me dice que este es mi nuevo impulso bajista. Ay, perdón. A partir de todo lo que haya pasado en este impulso, busco ventas. ¿Dónde hay zonas potenciales de venta? Ya sabes. Me puedo quedar con la zona extrema y entender si el precio va a hacer este retroceso bastante amplio para volver a caer. Lo puede hacer. Últimamente los movimientos en eurodólar y libradólar parecen que fueran índices sintéticos. No sé si los conocen en Derry. Porque se mueven lineal. Han pasado a ser más volátiles. Ya, esa es una opción. La otra es que el precio
busque o le dé relevancia a la zona que crea el nuevo rompimiento a la baja. Veamos en H1 si de pronto el precio podría ejercer alguna reacción a partir de estas zonas que están aquí, miren. Aunque no se ve muy relevante el bloque de órdenes, por eso como que no me gusta mucho la zona de eurodólar si voy a vender. No me gusta, miren, porque no se ve de forma clara el bloque. Es muy diferente a lo que estoy viendo en libra dólar, miren. Aquí sí veo acumulación de órdenes. De las alcistas, luego la ineficiencia. Me gusta más esta aquí. Ya, me gusta más como fractal bajista en H4 y H1, miren. Ya. Eso amigos. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando no veo clara, yo solamente dejo ahí el activo. Nada más, no ejerzo yo ningún movimiento sobre este activo. Solamente con respecto a análisis, donde pongo el trade y cosas así. Y mientras tanto, por ejemplo, yo sé que mañana habla Powell. El trade de la semana sería evaluar si aquí se da la venta. Por eso en MetaTrader ya tengo marcado hasta con las alarmas. Que el precio se entra aquí y vendemos. Ojo, no sé qué vaya a pasar con Powell o lo que vaya a decir, pero tengo claro que si esta zona no se elimina esta semana, hay que vender. Correcto. Y sigo la tendencia diaria H4 más reciente. Así es como yo trato de ver el trading, amigos. Y eso me ayuda a tener menos trade. De pronto, a veces que no se toma entradas, pero cuando se toma una, se trata de que sea de calidad. Ahora, todo esto que les he explicado es lo que ustedes van a ver en vivo en un reto que hace unos días atrás lo lancé. Ese reto consiste en tomar trades en vivo a través de una cuenta de 200k de FTMO. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, pues no, yo ya sé lo que es ganar dinero en trading. Yo ya he visto montos de 21.000, 15.000, 7.000 y sé lo que es invertir una pequeña cantidad de dinero para poder obtener resultados. Y en este Excel hay un video donde yo les explico, ya les voy a decir dónde está ese video, cuál es la filosofía que yo trato de adaptar. Y en algún momento yo leí un libro que se llama El Alter Ego. El Alter Ego es un libro que lo escribió un coach de Cristiano Ronaldo. Es un coach de alto rendimiento que trabaja con deportistas élite a nivel mundial. Y él decía de que cuando uno quiere desarrollar habilidades extraordinarias fuera de lo común, uno debe crear una persona alterna a la persona normal que tú eres. Y dependiendo de la actividad que vayas a realizar, debes de hacer un llamado a ese alter ego. En este caso, el que a mí más me ha funcionado es adaptar la filosofía de un francotirador. ¿Por qué? Porque con un francotirador, no sé si has visto películas, trata él de hacer las cosas correctas. Primero, un entrenamiento de alto nivel. 2, concentración al límite. 3, equipos y herramientas de calidad, municiones para estar preparado para absolutamente todo. Y para hacer un disparo, no es que coge y ya medio punto y no. Mide alguna secuencia de datos, mide algunos parámetros. Y cuando yo lo interpreto, a la hora de hacer trading es exactamente lo mismo. Estas son las reglas que te da FTMO. Si tú vas a pasar pruebas de fondeo para obtener una posibilidad de retorno sobre ese capital, vas a tener que hacer las cosas paso a paso, de una forma estructurada, sistemática para lograr un resultado. Sobre todo si esa inversión viene siendo un ahorro de meses. Ojo, yo he visto bastantes videos en YouTube y algunos te dicen, no, invierte de una y arriesga el 5% de la cuenta. Pero recuerden que no todos tienen esa economía donde te puedes dar el lujo de perder $1.000 o $1.300. Te puede costar recuperar o pagar esa tarjeta de crédito. O por último, prestar dinero para hacer la compra a modo de inversión. Por eso es que es mejor ir a hacer las cosas de forma estructurada. Si de pronto tienes excedente, negocios corriendo, ahí sí, pues no, perder $1.000 puede ser simplemente simplemente no sé cómo decirlo, un granito nada más y ya está, no pasa nada. Pero en este caso, uno trata de adaptar la explicación y la metodología y el uso de las reglas de juego a un público que está buscando capitalizarse, que está haciendo las cosas obviamente para hacer dinero, no solamente en un solo día, pues no. Y aquí va el tema de esa filosofía. Aquí yo tengo estructurado lo que quiero hacer con esta cuenta. Este reto, que los estoy invitando, ustedes pueden ver la información en Instagram, en arroba david_bravo_c y darle clic a este enlace. Aquí yo les explico de forma detallada en cómo funciona este reto. Cómo puedes ir viendo paso a paso el cómo fondear una cuenta. Y cómo es que a la final se logra tener unos resultados como los que yo he venido acumulando en FTMO. Y básicamente cuáles son los modelos de compra y venta que voy a buscar
explicando a detalle el contexto fundamental técnico, lo que mejor entienda. No es que soy economista, pero trato de encontrarle cierta lógica. Y este entrenamiento tiene apenas un valor simbólico de $100, es decir, personas que vayan a formar parte del grupo Big de WhatsApp, análisis de mercado, backtesting, escenarios, análisis de estos dos activos que acabamos de hacer la explicación de fractales, van a tener simplemente que pagar un valor simbólico de $100, nada más. Y con eso hacemos los Zoom en vivo, los análisis, el seguimiento en WhatsApp y vamos evaluando cómo se desarrolla de forma clara el crecimiento de una cuenta para poderla fondear y luego hacer cheques. Y estos son los bonos que estoy dando, son 3 indicadores que yo los utilizo en MT4, no los uso en TradingView. Me ayudan a tomar entradas de mayor precisión y la gestión de riesgo que lo hago con Easy Order. Ok, y cualquier duda que tengas, dale clic a este botón o deja tus datos acá para poder recibir un correo. Ahí también está agregado mi WhatsApp. Por último, si quieres que te explique un poco más de cómo funciona el reto, mira el video o escríbeme directamente al WhatsApp o a la cuenta de Instagram y podemos ahí entablar una conversación para poderte explicar cómo funciona. Lo que estoy buscando es hacer lo que prácticamente no he visto, o no sé si lo hay, pero para mí es importante que la gente vea de forma clara y transparente cómo es que funcionan las inversiones cuando tú haces en cuentas de fondeo. ¿Cuál es el objetivo? Yo no quiero hacerme millonario con esta inversión, pues no. Lo que quiero es hacer un dinero para invertir en otros negocios. Mientras espero escenarios claves acá, mantener otros negocios corriendo. Y esa es la idea a la final que buscamos todos. No creo que quieras pasar en la gráfica 24/7 o todas las mañanas. En algún momento vas a tener que liderar otros negocios para tener fuentes de ingresos alternas. Mientras acá haces crecer capital o te vuelves bueno haciendo crecer ya tu capital propio. Así que las cuentas de fondeo siguen siendo una buena opción para capitalizarse, amigos. Eso, amigos. Así que sin más que decirte, este entrenamiento espero que te sirva. Déjame tus comentarios. Y por ahora, pendiente a esta zona. Es la que yo considero que se puede dar esta semana.